Cuando vimos la vez pasada la uniones, teníamos por ejemplo este caso donde teníamos cloro y sodio. El cloro es un elemento no metálico, el sodio es metálico, entonces se daba una unión iónica. ¿Cómo sucedía? Poníamos el diagrama de Lewis, donde tiene 7 electrones, el sodio tiene 1, entonces le cede el sodio un electrón al cloro y se transformaba, ¿sí?, uno en un catión y el otro en un anión. En este caso tenemos azufre y oxígeno, ambos son elementos no metálicos, por lo cual se da una unión covalente. Entonces, ¿qué sucede? Si este tiene 6 y el oxígeno también tiene 6, a ambos le faltan 2 para llegar a la regla del octeto, que eran 8. Por lo tanto, deberán compartir 2 para tener 8. Entonces, el oxígeno aporta 2, el azufre aporta 2 y se produce una unión covalente doble, ¿sí? En un determinado momento estarán orbitando en ese núcleo, los devuelve y los comparte y estarán orbitando en ese núcleo. Bien, de ahora en más no vamos a hacer más los diagramas de Lewis cuando veamos las uniones. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el concepto de valencia. ¿Qué es la valencia? La valencia son los electrones que cede o que va a recibir cada uno de los elementos para cuando se realice una determinada unión. Entonces, por ejemplo, en el caso de arriba, yo tengo cloro y sodio, ¿sí? Al cloro le falta un electrón. Entonces va a tener valencia 1, ¿sí? Valencia 1, lo coloco por ahora ahí arriba. Al sodio va a ceder 1, también tiene valencia 1. ¿De dónde saco este dato? No es necesario que yo lo razone de esta manera. Para eso tengo la tabla. Yo voy a la tabla, ¿sí? No tengo que ni siquiera aprendérmelo de memoria. En la tabla, en la parte de atrás, está toda la lista de los elementos con su respectiva valencia. ¿Y cómo hago? Hago de la siguiente manera. Pongo uno al lado del otro y la valencia del cloro se la coloco debajo al sodio y la valencia del sodio debajo al cloro. En este caso, la del cloro es 1, la coloco acá, y la del sodio es 1, la coloco acá. ¿Sí? Yo por ahora lo coloqué. Cuando es 1 se supone de que no se coloca, porque si no hay nada, estamos suponiendo de que hay 1. De esta manera ya realicé la unión y formé el cloruro de sodio. No vuelvo a hacer ya más el diagrama de Lewis. Lo mismo en el caso del azufre y el oxígeno. Pongo azufre y pongo oxígeno. Si tiene 6, ambos tienen 6. ¿Qué le está faltando? Y les está faltando 2. O van a compartir 2. Entonces van a tener valencia 2. 2 y 2. Entonces, ¿qué hago? La valencia del azufre se la coloco abajo el oxígeno, 2. La valencia del oxígeno se la coloco abajo al azufre, 2. Luego, si tienen números que se pueda simplificar, ¿qué quiere decir? Dividirlo por un mismo número, en este caso ambos los puedo dividir por 2. Entonces me simplifico y me queda 1. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la fórmula? Monóxido de azufre. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Algunos elementos van a tener más de una valencia. Algunos tienen solamente una. Otros tienen más de una. Pueden tener 2, 3, 4 o más. ¿Por qué es esto? Y por la hibridación que se da de los orbitales, ¿sí? Por ejemplo, el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. El azufre 2, 4 y 6. El oxígeno solamente valencia 2. El sodio solamente valencia 1. Acá lo que me interesa es saber que con cada valencia el compuesto va a formar el elemento va a formar un compuesto diferente. Ya vamos a ver cómo se van poniéndole los nombres. Pero puedo tener tantos compuestos como valencias. Si tiene 2, 4 y 6, formará el azufre un compuesto con la valencia 2, otro con la valencia 4 y otro con la valencia 6. El tema acá no necesito aprendérmelo de memoria, sino recurrir a la tabla. Ya sabiendo el concepto de valencia, que también lo podemos encontrar como estado de oxidación, que es lo mismo,
Vamos a empezar con los óxidos. Los óxidos son compuestos binarios formados por la combinación del oxígeno con algún elemento químico. El oxígeno actúa con su número de oxidación -2 o con la valencia 2, mientras que el otro elemento actuará con un número de oxidación positivo. ¿Cómo obtenemos la fórmula? Como vimos hace un ratito, intercambiando las valencias de dichos elementos. Acá el tema es que puede haber un elemento metal y un no metal. Entonces, cuando el oxígeno se combine con un metal, va a formar un óxido básico. Cuando el oxígeno se combine con un no metal, formará un óxido ácido. Vamos a empezar haciendo la fórmula, ¿sí? En este óxido básico tengo un metal como el litio y el oxígeno. Busco en la tabla y el litio tiene valencia 1. El oxígeno, ya dijimos, valencia, podemos poner el símbolo, pero nosotros de ahora en más nos vamos a manejar sin el símbolo. El oxígeno tiene -2. Bien, entonces, ¿qué debo yo hacer? Debo intercambiar las valencias. Entonces, la del oxígeno, que es 2, se la coloco al litio. Y la del litio, que es 1, se la coloco al oxígeno. Y de esta manera ya está formado el óxido. Luego vamos a ver, hay 3 formas de ponerle nombre. Por el momento vamos a ver varios ejemplos de cómo se forma. Después veremos los nombres. Otro ejemplo, el hierro y el oxígeno. Entonces, el hierro es un metal, miro en la tabla y el hierro tiene 2 valencias. Tiene valencia 2 y 3. El oxígeno, ya sabemos, es -2. ¿Qué quiere decir? Si tiene valencia 2 y valencia 3, quiere decir que va a haber 2 óxidos. Un óxido con la valencia 2 y un óxido de hierro con la valencia 3. Entonces va a haber 2. Bien, voy a hacer el primero. Voy a utilizar la valencia 2. ¿Sí? La valencia 2. Y digo, la valencia del hierro se la coloco al oxígeno, 2. La valencia del oxígeno se la coloco al hierro, 2. Como ambas se puede dividir por el mismo número, se puede simplificar. Simplifico y me queda así. Bien, pero también el hierro tiene valencia 3. Entonces, va a haber otro compuesto en el cual con valencia 3 le coloco el 3 al oxígeno y la del oxígeno, que es 2, al hierro. Acá no puedo simplificar porque no hay un número que lo divida a ambos números por sí mismo, por lo tanto queda así. Entonces, vemos que cada valencia me forma un compuesto. En este caso, con la valencia 2 se forma un óxido y en este otro se formó otro óxido. Ahora tengo calcio y oxígeno. Busco en la tabla el calcio valencia 2. El oxígeno dijimos -2. Bien, pongo la valencia del calcio acá abajo, 2. La valencia del oxígeno ahí. Puedo simplificar. Tacho, tacho, 1, 1. ¿Sí? Ahora lo pongo, después ya sabemos el 1 no se pone más. Siguiente, cobre. Tiene valencia 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que el cobre va a formar 2 compuestos. Uno con la valencia 1 y otro con la valencia 2. Con la valencia 1 primero, ¿sí? Pongo el 1 del cobre acá, el 2 del oxígeno ahí. Bien, pero también tiene valencia 2. Entonces acá al lado voy a hacer valencia 2 del cobre, se la coloco al oxígeno, la del oxígeno 2 se la coloco al cobre. ¿Cómo puedo simplificar? Vamos a ver cómo se ponen los nombres. Hay 3 formas de ponerle nombre. La primera que vamos a ver se llama por atomicidad. ¿Y qué quiere decir por atomicidad? Nosotros le vamos a poner el nombre de acuerdo a la cantidad de átomos que están presentes en la fórmula. Y para eso vamos a usar un prefijo, en el cual si hay un átomo ponemos mono. Si hay 2 átomos ponemos di. Si hay 3 átomos ponemos tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa.
si hubiera 7 hepta, 8 octa y así seguimos, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Digo, me fijo, ¿cuánto oxígeno hay? Acá hay 1. Entonces digo monóxido porque hay uno solo, monóxido de litio hay 2, entonces digo monóxido de, y uso el número 2, litio. Repito, hay un solo oxígeno, no hay un 1 acá, pero se supone que está el 1. Entonces digo monóxido de, acá hay 2, litio. Voy al siguiente compuesto. Habrían 2, pero se simplifica. Entonces yo debo tomar, la fórmula viene así, ya. Se supone que se simplificó. Entonces, ¿cuánto oxígeno hay? 1. Monóxido de, y ahora miro, hierro también hay 1, pero no sé, por convención, en el segundo término no se vuelve a poner mono cuando hay uno solo, entonces monóxido de hierro. En el siguiente tenemos, arranco de acá y digo, tengo 3 de oxígeno, busco el prefijo trióxido, de, ¿y cuántos hierro hay? 2, busco el prefijo hierro. Voy al óxido del calcio acá, eran 2, se simplifica, entonces va a aparecer así el compuesto, ¿sí? Digo, hay un oxígeno, monóxido de, y hay un solo calcio, pero no digo de monocalcio. Dijimos que en el segundo término, si hay uno, se deja como está, monóxido de calcio. Acá tenemos el cobre, que el cobre tiene valencia 1 y 2, por lo tanto formaba 2 compuestos, ¿sí? En el de arriba, con valencia 1, y digo, hay un oxígeno, monóxido de, y hay 2 cobre, uso cobre. En el de abajo con valencia 2, hay 2 y 2, se simplifica, entonces un oxígeno, monóxido de, y no digo monocobre, sino que digo directamente de cobre. La segunda forma de ponerle nombre a los óxidos se llaman numerales de Stock. ¿Cómo se hace? Pongo óxido de litio e indico entre paréntesis y en número romano la valencia con que está actuando el metal. Porque el oxígeno siempre sabemos que es -2, eso no varía. Lo que varía va a ser el que acompaña el oxígeno. En este caso estamos hablando del metal porque estamos hablando de óxidos básicos. Entonces, me fijo, el litio acá, ¿con qué valencia está actuando? Ustedes se acuerdan que decíamos que intercambiaba valencia, por lo tanto, la valencia del litio va a ser la que está acá abajo del oxígeno. Acá está con valencia 1. Entonces yo entre paréntesis y con número romano coloco 1. Me fijo en el hierro. El hierro está simplificado, pero la valencia no cambió. Acá está actuando con valencia 2, porque es la que pusimos abajo del oxígeno. Entonces, entre paréntesis, coloco 2 en número romano. Acá en el hierro, me fijo, está actuando con valencia 3. Coloco 3 en número romano. Voy al calcio. Se simplifica porque tiene valencia 2 igual que el oxígeno, pero la valencia del calcio es 2. Entonces, entre paréntesis pongo el número 2. Y finalmente el cobre, en este caso está actuando con valencia 1. Entonces, entre paréntesis, coloco el 1, el número siempre en número romano.